Buenas tardes, ¿qué tal? Parece ser que, bueno, parece ser no, se va a llevar a cabo un protocolo diferente en educación y en universidades. ¿Por qué? Porque las circunstancias, obviamente, de las personas que usan las aulas son distintas. Es más fácil ordenar y fiscalizar movimientos y ordenar las clases en gente, obviamente, adulta. Y luego también el tipo de enseñanza requiere menos interacción. Salvo en las prácticas, la transmisión de conocimiento básicamente es una persona que se dirige al resto, ¿no? Entonces, esa parte es la diferencial. Es cierto que luego hay mucho trabajo en grupo que sí que tendrá que ser preservado a nivel de mascarillas y todo esto, ¿no? Eso es evidente. A mí me llama mucho la atención también cómo se van a llevar a cabo estos protocolos en las diferentes asignaturas, porque claro, no es lo mismo un protocolo, supongo yo, para un estudiante de medicina, supongamos, y para otro de periodismo. Pues las conversaciones que estamos teniendo con el rector y con los rectores en general nos indican que los matices van a depender efectivamente de cada centro. O sea, lo que se ha emitido por parte del Ministerio son recomendaciones generales, pero hay que adecuarlas luego, hay que aterrizarlas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay asignaturas en las que este tipo de rotación no va a ser necesario, porque igual la clase alberga el espacio suficiente para tener a los alumnos con la distancia de seguridad exigida. Por lo tanto, es importante leer las recomendaciones. Dicen que tienen que hacer un estudio matemático de espacio y número de alumnos, y en base a esa ecuación decidirán si son totalmente presenciales o en rotación. Me llama también mucho la atención el hecho de, claro, yo no hace mucho tampoco que hice frente a la selectividad, se pasan unos nervios terribles. ¿Cómo se le va a compensar al alumnado que va a hacer ahora frente a la selectividad para entrar a la universidad? No sé si los primeros meses de la universidad serán un poquito así menos... ¿Pero por qué tienen que compensarse? No sé, cuéntame tu experiencia, porque tampoco entiendo la diferencia. Yo es que me puse muy nerviosa. Claro. Y hacer frente... Porque claro, es la puerta, por así decirlo, Sí, al futuro, ¿no? Sí. Yo creo que el éxito de la evaluación va a depender muchísimo de cómo se han impartido los contenidos durante la fase previa, ¿no? De hecho, una de las cosas que se ha hecho para evitar, de alguna manera, combatir ese grado de nerviosismo es alargar los tiempos y hacer los exámenes más cortos. Es decir, la gente no va a tener que hacer 3 pruebas en un día. Entonces, se ha partido, hay espacios de 1 hora y media, descanso y luego otro test. El resto del curso será pues igual, sinceramente, no creo que haya que cambiar mucho. Y hablando de universidades, trasteando un poquito las redes, he descubierto un programa que llevan a cabo, Doctorando 2020. ¿Qué es esto? Pues, porque claro, también cabe la duda, porque también tenemos está muy en auge lo de las prácticas, por así decirlo, no es lo mismo, sí. Pero por comparar un poquito la situación donde quién sale beneficiado sí. aquí en este tipo de programas. Es un programa especialmente dedicado para la incorporación de conocimiento y retención de talento en los centros y en las empresas. Es un programa, una persona puede desarrollar su tarea en una empresa o en un laboratorio de forma rutinaria, con una especie de tareas asignadas, pero a veces es importante añadir valor a lo que estás haciendo, un valor que parte de la investigación y de la tecnología. Ese tipo de contratos se pueden organizar para que la persona utilice su tiempo trabajando y utilice los conocimientos que adquiera contribuyendo en forma de tesis doctoral. Entonces, lo que hemos propuesto es una convocatoria para que la gente que se incorpore a las empresas y a los centros con ese tipo de prurito, de necesidad de investigar un poco más y el proyecto encaje en lo que tiene como objetivo la empresa, pueda estar subvencionado por el gobierno. De forma que se garantiza con esto, para que nos entendamos todos, trabajo de calidad, trabajo remunerado justamente y además una retención de que el talento se quede en Navarra, porque si no es muy fácil que la gente se vaya. Si estás metido en un proyecto de investigación, a lo mejor te quedas como mínimo 3 años para ver qué sale. Porque además la crisis que estamos teniendo con el coronavirus, si ha dejado algo latente, es la falta, ¿no?, de investigación. Yo creo que la apuesta en general, miren, esto, hablando de mi pasado como investigador antes de llegar aquí al gobierno, los 10 años anteriores, del 2008 al 2018, España fue un ejemplo de lo que no hay que hacer, que es dejar de invertir en investigación. Y entonces es probable que parte del retraso que tengamos en incorporarnos al vagón de primera fila, a la Premier, a la Champions League, depende de que hemos hecho un esfuerzo por no hacerlo, si me permiten, mal durante muchísimos años. Esto ha cambiado, está cambiando, y desde luego en Navarra ha sido una especie de isla respecto al resto del Estado, y aquí sí que se ha apostado tradicionalmente por la innovación y la ciencia. Y además hay que poner en valor que en Navarra tenemos una ley que está aprobada por casi unanimidad en el 2018, que dice que el gobierno de Navarra, el gobierno foral, tiene que poner un porcentaje determinado de su presupuesto creciente cada año en
investigación y desarrollo. Somos probablemente la única comunidad de España que tiene puesto por ley qué cantidad de dinero tenemos que dedicar cada año a que nuestras personas investiguen en Navarra, se doctoren y hagamos proyectos de verdad relevantes que cambien la vida de las personas. De hecho, hace poco, Juan Cruz, el Gobierno foral, ha financiado con algo más de 1 millón de euros 8 proyectos de investigación para abordar el COVID. No sé si tienen ya algún resultado, o se ha ido avanzando, o se ha quedado todavía en el papel. No, estamos ahora mismo, ya se han ejecutado las transferencias, o están a punto de ejecutarse. Lo que sí hemos pedido a los investigadores es que nos tengan monitorizados en periodos cortos de 15 días o 3 semanas, un mes. Esas tareas no vamos a ver el efecto inmediato. Lo que pasa es que sí que es cierto que una cosa que hay que poner en valor otra vez de la idiosincrasia navarra, si me lo permite, es que los proyectos que han sido financiados cubren aspectos de actividad, o sea, actividades diferentes. Van desde descubrir una nanopartícula que proteja las superficies para que el virus no se contagie, hasta mejorar las vacunas que hay. Y todo el espectro. Y eso ha sido un lujo, de verdad, poder financiar estos proyectos. Además, luego, fuera de estos 8 proyectos, se sigue financiando también. Sí, claro. Nosotros, la apuesta del Gobierno de Navarra es integral. Yo creo que hoy hemos tenido una pregunta en el Parlamento a este respecto. Lo hemos denominado plan de choque porque es una forma de explicar fácilmente que lo que hemos decidido es priorizar la inversión del Gobierno de Navarra y de Navarra en general, porque al final nosotros administramos el dinero de todos, en proyectos que nos saquen de la crisis más fuertes de lo que estábamos. Y esa ha sido una apuesta global que incluye acciones en talento, en contratos, no solamente de doctores, sino de gente de FP de grado superior, gente que quiere hacer una tesis doctoral más puramente universitaria, gente que quiere incorporarse a proyectos de investigación de este tipo de COVID, muy focalizados en la lucha contra el virus. Hemos tenido una oferta grave, o sea, una apuesta importantísima por talento. Además, decía ahora lo importante que es la investigación. La tecnología también está siendo fundamental en esta lucha en la que seguimos contra el coronavirus. ¿Qué pasa en Navarra con la brecha digital? Pues esa es una buena pregunta. Yo quiero hacer aquí 2 mensajes muy sencillos. Primero, la inversión que lleva haciéndose en Navarra durante muchos años en el plan de banda ancha ha permitido que se resista la necesidad que ha habido de conectividad. Hemos multiplicado por 3 la frecuencia de los datos y de la necesidad que tenemos de Internet. Y eso ha sido soportado moderadamente bien, bastante bien, por la red de banda ancha que tenemos. Y después, la brecha digital estamos mitigándola en la forma en la que podemos. Hay brechas digitales que tienen que ver con la geografía. Cuesta mucho más llevar la conectividad al Roncal que llevarla a Tafalla. Y eso cuesta. Y ese aspecto se está cuidando muchísimo. Tenemos el 91% de la población con fibra óptica llevada a la entrada de su pueblo. Y eso es una ventaja. Entonces eso está muy bien. Otro tipo de brecha digital, evidentemente, es la de la edad. Yo estoy seguro de que mi madre, si me estará viendo, que tiene 86 años, no sabe ni qué estoy hablando. Pero es cierto que hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Es otro tipo de brecha. Luego hay brecha de género y hay sobre todo brecha... Yo creo que la brecha social se ha evidenciado muchísimo en educación. El que hayamos mandado de clase a la casa a tantos alumnos ha puesto en manifiesto que realmente hay gente que no tenía recursos y que no tenía habilidades ni preparación para tener en casa un ordenador, seguir las clases por online. Y bueno, yo creo que estamos aprendiendo, pero ha sido un éxito hasta el momento.